En el verano de 1956, un avión monomotor despegó de una pista de tierra en las montañas del norte de Utah, con un tanque de agua atornillado en su vientre. Dentro había miles de truchas bebé, ninguna más larga que tu dedo. El avión se niveló a 30 metros sobre un lago que se encontraba a mayor altura que la que cualquier árbol podía alcanzar. Una compuerta se abrió de golpe, y durante unos segundos el aire detrás del avión se volvió plateado. Miles de pequeños peces cayeron al cielo abierto y descendieron aleteando hacia un agua que, hasta ese momento exacto, jamás había contenido un solo pez en toda su existencia. Casi 70 años después, en 2025, ese avión nunca ha dejado de volar. Cada verano, Utah sigue lloviendo peces sobre más de 300 lagos de montaña, hasta 35,000 en un solo vuelo, y de 40 a 60 lagos en un solo día. Y suena descabellado, suena como una masacre, animales vivos arrojados desde una aeronave en movimiento a 130 kilómetros por hora. Durante 70 años, casi todos asumieron lo obvio. Los peces impactaban contra el agua y morían. No lo hicieron. Más del 95% sobrevivió. Pero los clips virales dejan afuera la parte más extraña de todas. Los lagos donde los soltaban no estaban muertos. Nunca estuvieron muertos. Así es como comenzó. La física que permite a un animal de 5 centímetros sobrevivir a una caída desde el cielo. Y la incómoda verdad que los científicos descubrieron décadas después. Esa que convierte a un triunfo querido en algo mucho más extraño. El problema que Utah se creó a sí mismo. Nadie lanza peces desde un avión como primera opción. Es lo que te queda después de que todas las opciones más fáciles fallan. Y a mediados del siglo XX, Utah había pasado décadas fracasando en un problema que se había creado a sí mismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, el oeste americano se llenó de personas que querían pescar. La pesca se convirtió en una pieza multimillonaria de la economía del estado. Y los pescadores querían lo que los pescadores siempre quieren: más lagos, más peces, más lugares donde lanzar una línea. El problema era la geografía, la zona de pesca más hermosa de Utah. Cientos de lagos alpinos tallados por glaciares por encima de los 2.700 metros, era casi imposible de alcanzar. Solo las montañas Uinta tienen más de 650 de ellos. Muchos ubicados a 15 o 25 kilómetros de senderos empinados hacia arriba, y casi todos estaban naturalmente vacíos. No había nada en el agua para atrapar, así que el estado tenía que subir los peces él mismo. Antes de 1956, eso significaba mulas de carga y latas de leche. Un trabajador del criadero ataba latas de agua y truchas a una fila de mulas y caminaba durante días, deteniéndose una y otra vez para refrescar el agua para que los peces no se asfixiaran. Era exactamente tan lento y miserable como suena. Con 650 lagos solo en los Uinta, la matemática nunca cuadró. La mayoría permanecería vacía para siempre. Utah no estaba inventando el impulso, solo la entrega. Trasladar peces a aguas que nunca los habían contenido ya era una arraigada costumbre americana. Las truchas habían sido llevadas a la alta sierra en trenes de mulas desde finales del siglo XIX, y durante la Gran Depresión, el Cuerpo Civil de Conservación de Franklin Roosevelt sembró unos 972 millones de peces en los lagos y arroyos de la nación. Durante casi un siglo, conservación y poner peces donde la gente pueda atraparlos significaban lo mismo. La única pregunta de Utah era cómo hacerlo más rápido. El avance no comenzó en Utah. Nadie puede decir con certeza quién lo intentó primero. La propia agencia admite que el origen exacto se ha perdido. Pero el rastro conduce a los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando una ola de pilotos que regresaban y aviones excedentes chocó con una idea que suena como una broma: cargar alevines en un tanque dentro de un avión. Volar bajo sobre un lago. Abrir una compuerta y dejar que la gravedad haga el resto. Sin aterrizajes, sin mulas, sin sendero. Los pilotos de California estuvieron entre los primeros en hacerlo funcionar. Y Utah adoptó el método en 1956. El programa fue dirigido durante décadas por el criadero estatal de peces de Camas, y su origen fue documentado más tarde por el supervisor del criadero, Ted Hollows. Pero casi todos se equivocan en la parte difícil. Nunca fue el avión, fueron los peces. ¿Cómo se lanza a un animal frágil de agua fría desde una aeronave que se mueve a 130 kilómetros por hora y se logra que viva?
Una trucha adulta impactaría la superficie como una piedra y moriría en el impacto. Por toda expectativa de sentido común, todo el asunto debería haber sido una masacre. La respuesta está en un solo detalle: el tamaño. Los peces que Utah suelta son alevines, de 2 a 7 centímetros de largo, con casi nada de masa, así que el aire resiste sus cuerpecitos y ralentiza la caída, la misma razón por la que una pluma flota mientras una piedra se precipita. Y no caen secos, caen dentro de una explosión de agua liberada con ellos, que los mantiene húmedos durante el descenso y amortigua el momento en que golpean la superficie. Así que no se estrellan, aletean, descendiendo dentro de su propia pequeña tormenta de lluvia y tocando el agua con suficiente suavidad como para nadar y alejarse. Equivócate con el tamaño y la caída lo mata todo. Hazlo bien y puedes sembrar un lago sin caminos en 3 segundos desde una aeronave en movimiento. El Estado construyó un sistema alrededor de esa única intuición y todavía usa una versión de él. Un Cessna 185 Skywagon lleva un tanque que contiene hasta 38 kilos de peces, divididos en 7 compartimentos. Un lago por compartimento, sin aterrizajes intermedios. Cada lote es pesado y contado para que la especie y cantidad correctas lleguen a cada lago. Pero el Estado necesitaba pruebas, así que los biólogos colocaron redes en el agua minutos después de cada caída y contaron lo que seguía vivo. Más del 95% de los alevines sobrevivió a la caída, una tasa que la mayoría de la siembra por camión y tubo envidiaría. Y en un lago que nunca había contenido peces, no había truchas más viejas al acecho para comerse a los recién llegados, así que el conteo era limpio. Casi todo lo que caía, vivía. El aleteo era real, la física se sostuvo, el experimento se convirtió en práctica estándar. ¿No sería más barato un dron? Y la objeción obvia: seguramente esto cuesta una fortuna, seguramente un dron podría hacerlo más barato ahora, no se sostiene. La división dice que incluso si cada lago tuviera un camino, el avión seguiría siendo más barato, y ningún dron fabricado hoy puede levantar 38 kilos de peces y agua. Ningún contribuyente general paga por esto tampoco. El programa se financia con los propios pescadores, a través de la venta de licencias y un impuesto federal sobre los aparejos de pesca que financia cientos de criaderos en todo el país. Las personas que pescan los peces son las mismas que pagan para lanzarlos. Esos números de la apertura no son un truco de un solo verano, se acumulan. A lo largo de una sola temporada, Utah siembra más de 300 lagos y, según algunos conteos, hasta 450. El cargamento cambia con el calendario. Truchas de arroyo, arcoíris y tigre en verano. Truchas degolladas nativas y tímalos árticos en otoño. Y Utah no está solo. Colorado, Wyoming y Montana lluevan peces sobre su propio territorio alto de la misma manera. ¿Por qué el avión sigue volando en 2025? Lo cual plantea la pregunta que los clips nunca responden. Si un lago fue sembrado en 1956, ¿por qué el avión sigue volando de regreso en 2025? Porque muchos de estos lagos son tan altos y poco profundos que en un invierno duro el hielo sella el agua del aire hasta que los peces atrapados se asfixian, una mortandad llamada winter kill que puede vaciar un lago en una sola temporada. Y la mayoría de las truchas que Utah suelta están criadas para no reproducirse, así que no pueden reemplazar lo que el invierno se lleva. Un lago sembrado en julio puede estar sin vida para la primavera. El avión no está rellenando estos lagos, los está resembrando desde cero. Y vale la pena preguntarse para quién es todo esto, ya que casi nadie puede llegar a estos lugares. La respuesta es el pescador de zonas remotas, la persona dispuesta a caminar 15 o 25 kilómetros y dormir sobre granito por la oportunidad de sacar una trucha salvaje de un agua que la mayoría de la gente nunca verá. Para ellos, un lago alpino lleno de peces es una de las experiencias más preciadas del oeste americano, y esa demanda es exactamente para lo que se construyó el programa. La caída en sí es tan suave que la gente que está de pie en la orilla dice que miles de alevines golpeando la superficie suena menos como un chapoteo y más como una repentina ráfaga de lluvia. Los peces prosperan, pero hay una pista oculta, y los peces que sobreviven no solo aguantan, prosperan. Lanzados a aguas sin competencia y sin depredadores, las truchas crecen gordas y rápido con insectos y zooplancton que nunca antes habían sido cazados. Esa es la razón por la que estos lagos remotos pueden producir peces sorprendentemente grandes, y por la que los pescadores caminarán un día entero para llegar a uno. En retrospectiva, podemos leer ese mismo crecimiento rápido como la primera pista silenciosa de que algo más en el lago estaba siendo comido para alimentarlo. Aunque casi nadie estaba mirando en esa dirección en aquel momento. Durante medio siglo, casi nadie sabía que esto estaba sucediendo.
Luego, alrededor de 2013, Ted Hollows atornilló una GoPro al vientre del avión y filmó la caída desde abajo. Peces plateados vertiéndose al aire abierto sobre un claro lago de montaña. Se difundió a millones. Un criadero gubernamental de peces se había vuelto viral, lo cual no es una oración que nadie esperaba escribir. Todo el asunto se veía como un triunfo puro, y en muchos sentidos lo fue. Pero los clips solo mostraban los peces cayendo. Nunca mostraron el lago antes de que llegara el avión, o lo que sucedió en los años posteriores. Ahí es donde la historia deja de ser simple. Mientras la mitad del oeste montañoso pasó décadas llenando lagos altos con truchas, los científicos finalmente estudiaron qué estaban haciendo esos peces al agua, y no era la restauración que todos habían asumido. Todo el programa descansaba sobre una suposición equivocada: que un lago vacío era un lago desperdiciado. Pero estos lagos no estaban vacíos, estaban sin peces, y sin peces era el punto. Los peces alcanzan las tierras altas nadando río arriba, pero los arroyos que salen de estos lagos glaciales están rotos por cascadas que ningún pez puede escalar. Así que durante 10.000 años, el agua por encima de esas barreras permaneció exactamente como los glaciares la habían dejado, evolucionando sin ningún pez en absoluto. No muerta, lo contrario, zonas de reproducción para ranas nativas, salamandras y sapos, cuyos renacuajos nunca habían enfrentado a un depredador. Nubes de zooplancton, aguas poco profundas rebosantes de insectos, algunas de las últimas aguas dulces verdaderamente sin peces del continente. No es devastación total en todas partes, y la honestidad importa aquí. En lagos profundos con aguas poco profundas, rocosas y lugares para esconderse, algunos anfibios e insectos aguantan junto con las truchas. El daño es más pesado en los lagos pequeños y simples que no tienen dónde esconderse, pero en suficientes lugares del oeste, en suficientes de esas aguas vulnerables, el patrón es inconfundible. Piensa en uno como una cuenta de ahorros que solo había recibido depósitos. 10.000 años de ranas e insectos acumulándose, sin nada que los retirara. La trucha fue el primer retiro. Y siendo un cazador visual, fue directo por los billetes más grandes. Primero la presa más grande y más visible. ¿Por qué las aves no sembraron estos lagos hace mucho? Podrías preguntarte por qué las aves no simplemente sembraron estos lagos hace mucho tiempo. Patos y garzas llevando huevos de peces en sus patas de un cuerpo de agua al siguiente. Es una idea ordenada y muy antigua. Darwin, Wallace y Lyell asumieron que así era como los lagos aislados obtenían sus peces. Pero una revisión de 2018 no encontró evidencia real de la ruta de patas y plumas, y los únicos huevos que se ha demostrado que sobreviven a un viaje a través de un ave son los huevos duros y latentes de unas pocas especies como los pececillos y las carpas, nada como una trucha. Lo más cerca que llega a la naturaleza es un ave comedora de peces regurgitando un pez vivo que acaba de tragar, lo cual difícilmente es una manera confiable de poblar un continente. Las cascadas se mantuvieron. Sin un avión, estos lagos nunca iban a tener peces, y ese era todo su propósito. El patrón se repite en todo el oeste. En Sierra Nevada de California, la rana de patas amarillas de montaña, que alguna vez fue tan común que una cuadrilla de estudio de 1915 se quejaba de pisarlas, ha desaparecido de más del 90% de su área de distribución, con las truchas introducidas nombradas como una causa principal. En la zona silvestre Frank Church de Idaho, el mismo lugar donde esos famosos castores fueron lanzados en paracaídas en 1948. Las truchas han sido vinculadas a disminuciones de ranas y salamandras en cuencas enteras. El avión que llenó el oeste de peces había estado vaciándolo silenciosamente de todo lo demás. Los lagos no cobraron vida cuando llegaron los peces. Cambiaron un tipo de vida por otro, y es fácil pasarlo por alto. Párate en la orilla de uno hoy y el agua se ve tan limpia y clara como siempre. El costo nunca se vio como un costo, se veía como una postal. Lo más esperanzador es lo más reciente. A medida que la investigación se acumulaba, las agencias, incluida Utah, cambiaron cómo siembran. El estado ahora coloca sus truchas degolladas nativas cuidadosamente donde pertenecen, y la mayoría de las otras truchas que suelta son triploides, criadas estériles, incapaces de reproducirse. Eso les da a los pescadores una captura sin dejar una población autopropagadora que invada una cuenca. Y es la otra razón por la que el avión nunca deja de volar, ya que un pez que no puede reproducirse no puede reemplazar sus propias pérdidas. La configuración predeterminada se ha invertido. Donde la vieja regla era sembrar todo, la nueva es sembrar con cuidado y probar que no se propagará.
Algunos lagos han sido devueltos al silencio. En algunos lugares las truchas han sido removidas deliberadamente, y donde eso se ha intentado funciona rápido. Saca las truchas y en unas pocas temporadas las ranas y las salamandras regresan a raudales. Ni villanos ni tontos. Las personas que comenzaron esto en 1956 no eran villanos ni tontos, estaban tratando de darles a los pescadores más lugares para pescar, e inventaron uno de los métodos de entrega más ingeniosos en la historia del manejo de la vida silvestre para hacerlo. Lo que no podían haber sabido era que los lagos que estaban llenando ya tenían una vida oculta propia. Vacío nunca fue un hecho sobre esos lagos. Era una historia que nos contábamos a nosotros mismos sobre un lugar que no entendíamos, y a veces lo más ingenioso que una persona construye jamás y el error más consecuente que jamás comete resultan ser el mismo acto. Solo le toma a la ciencia unas décadas decirte cuál. Si te interesa la ingeniería detrás de reformar paisajes que nunca estuvimos destinados a tocar, suscríbete. Hay castores lanzados en paracaídas a la zona silvestre de Idaho en 1948, manadas enteras levantadas por aire a través de terrenos inundados y zonas muertas reconstruidas con nada más que agujeros en el suelo. Los mecanismos detrás de cada uno son igual de extraños e igual de satisfactorios.